Bueno, les decía al comenzar el programa que este es el primer programa del año 2025 y casi que se impone hacer alguna reflexión, alguna consideración sobre el año que pasó. Seguramente va a haber un dato que va a volver a generar discusión sobre qué tal fue el año 2024 y es el dato que se va a conocer el próximo martes cuando el INDEC a las 16 horas informe cuánto fue la variación del índice de precios al consumidor a nivel nacional en diciembre. Pero uno podría decir que con prescindencia de que sea 2,4 o 2,6 o 2, sin lugar a dudas, cuando se revisen los logros de la política económica del gobierno nacional, habrá que anotar un punto en el hecho de haber conseguido una reducción importante, muy importante, en la inflación en la Argentina. Por supuesto que 2% mensual sigue siendo una tasa de inflación muy alta, pero si uno mira desde dónde venía la economía, sin lugar a dudas, esto debe ser señalado como un aspecto positivo de la política económica. Me parece que una segunda cuestión que es muy importante tiene que ver con el hecho de que la mayoría de las fuerzas políticas y yo diría la mayoría de los ciudadanos en realidad ve con buenos ojos que haya un respeto por una regla fiscal, es decir, que haya un cuidado en que no caigamos nuevamente en ciertos excesos de expansión del gasto público, con déficit que finalmente después tiene que ser financiado con emisión monetaria. Digamos que el énfasis tan fuerte que ha puesto el gobierno en la necesidad del superávit ha significado que la mayoría de los agentes económicos admitan de que una regla fiscal que establezca prudencia fiscal, que evite desbordes monetarios, etcétera, es algo que debería seguirse para lograr estabilizar la economía. Y cuando veamos los datos de qué tanto creció o no creció la economía en 2024, bueno, nos vamos a encontrar, ha habido estimaciones de caída del Producto Interno Bruto, algunos han estimado el 4%, en algún momento se estimó que iba a caer 4,5%, y yo diría que en los últimos días ya hay estimaciones que dicen que la caída va a ser menor al 4%, pero que es una caída del 2024 respecto del 2023, año que ya había sido un año muy pobre en nivel de actividad. De hecho, seguramente los que nos siguen me habrán escuchado decir muchas veces que desde 2011 la economía argentina no crece y que buena parte de la explicación tiene que ver con las dificultades que la economía tiene en su sector externo. Entonces, probablemente si pensamos como titular, digamos, esta opinión como qué es lo que nos espera en el año nuevo, en el 2025, yo diría es altamente probable que la economía crezca porque esa tendencia se visualiza en el último trimestre de 2024, pero que ese crecimiento obviamente va a ser moderado, en el sentido que vamos a estar recuperando las caídas de los 2 últimos años. De todos modos, es una buena noticia también si 2025 finalmente crece el 4 o el 5%. Estas son, yo diría, las partes más importantes de las buenas noticias que el gobierno puede exhibir al inaugurar este nuevo año. Si nos inclinamos a ver, no ya en lo financiero, porque en lo financiero todos los días hay una noticia que parece buena para Argentina, o que baje el riesgo país. Ha habido una caída en el riesgo país que le ha llevado abajo de 550 puntos, y esa es una buena noticia, porque en la medida que se vaya reduciendo el riesgo país, el gobierno tendrá más posibilidades, si fuera necesario, de acudir al mercado internacional de capitales. Recordemos que el índice riesgo país lo que hace es mostrar cuánto es la diferencial de tasa de interés que tiene que pagar un bono soberano de Argentina, en este caso, con relación a un bono que se considera el que tiene menos riesgo, que es los bonos de los Estados Unidos. Si tenemos 550 de riesgo país, quiere decir que la tasa de interés que vamos a pagar es 5 puntos más, 5,50 más que un bono de los Estados Unidos. Si el bono de los Estados Unidos paga el 2%, Argentina para colocar su
su deuda soberana tendrá que pagar el 7,5%. Pero digo, esa es una buena noticia en lo financiero. El gobierno anunció también que ha conseguido $1.000 millones en una operación de repo para atender los pagos que tiene que hacer. Hoy, entre hoy y el viernes, digamos, Argentina tiene que pagar bonos, el bono global y otros bonos, tiene que pagar algo así como $4.400 millones. Y da muestras de tener capacidad para hacerlo, de manera tal que en lo financiero da la impresión que el programa va funcionando bien. Ahora miremos ya no lo financiero, sino la economía real. Esta que dice, bueno, ¿qué pasa con la riqueza que genera la economía? Y entonces ahí tenemos 2024 que cayó seguramente entre 3 a 4%. Ahí las noticias ya no son tan buenas. Ahí hay sectores que empiezan a tener problemas. Recientemente, la mesa de enlace de las entidades agropecuarias de la provincia de Córdoba han tenido un comunicado muy duro porque han planteado que el sector agropecuario, que es la fuente central, digamos, de las reservas internacionales, porque es el principal exportador, han planteado que entre una situación compleja, que es la caída de los precios internacionales, la soja en el mercado mundial tiene un precio que es significativamente menor al que tuvo, por ejemplo, en el periodo en que el presidente era Néstor Kirchner. Entonces, precios internacionales que bajan, asociados a que además el dólar, el tipo de cambio, aparece apreciado el peso. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un atraso cambiario, es decir, el dólar ha venido creciendo por debajo de los costos que tienen los productores. Entonces, esta situación, más algunas otras complicaciones propias de la actividad, los pone en alerta. Esta mesa de enlace que nuclea las principales entidades del sector agropecuario reclaman que se mire con cuidado lo que pasa en el sector agropecuario y reclaman a partir de allí que se cumpla con aquella promesa de bajar impuestos, en particular las retenciones que afectan a los productos del sector. Entonces, en ese terreno, en el terreno de la economía real, el sector agropecuario, que es el sector que tiene más claras ventajas competitivas en la Argentina, está atravesando una situación en que aquellos productores que, por ejemplo, no están en la zona núcleo o que no son propietarios y alquilan, empiezan a ver que los números se le complican. Pero no es obviamente el sector que tiene más dificultades. Uno podría decir, el sector industrial, en la medida en que la economía se abra, si hay atraso cambiario, va a haber ramas industriales que van a enfrentar problemas serios. El sector del turismo, de hecho, vemos todos los días en los medios que hay un auge del turismo que sale de Argentina rumbo a Brasil, porque la diferencial de precios parece ser muy evidente. Todo esto quiere decir que en la economía real todavía hay problemas muy serios por resolver. Entre esos problemas, yo diría que hay dos que son muy importantes. Uno es lo que ocurre con la cuestión tributaria. El gobierno acaba de prorrogar un impuesto que grava los viajes y que se destina a un fondo de turismo. A pesar de que los dirigentes de La Libertad Avanza, quienes están hoy gobernando el país, en el pasado habían planteado que había que derogarlo. No solamente no lo ha derogado el gobierno, sino que, habiendo vencido el día 5, se ha conocido un decreto cuya legalidad es opinable, porque en materia de impuestos es un área en la cual no se puede legislar desde el Poder Ejecutivo con decretos, pero de todos modos ha renovado por un plazo este impuesto. Entonces, diría, el gobierno tiene que concentrarse seguramente en ver el tema tributario. El otro tema es el sector externo. Está claro que, aunque el gobierno ha venido comprando muchos dólares, de todos modos no logra, y esto dicho por el licenciado Milei, no logra todavía un nivel de reservas netas que le permita dejar sin efecto todas las restricciones que aún permanecen en el mercado cambiario, esto que coloquialmente llamamos el cepo. De hecho, el presidente ha dicho que por ahora, y el ministro Caputo ha dicho, por ahora no están dadas las condiciones para sacarlos.
Y si uno piensa que estabilizada la macroeconomía desea trazar una senda de crecimiento sostenible, sin lugar a dudas, tiene que resolver ese problema en el sector externo. Por ahora, pienso yo, el gobierno no escucha muchas veces las críticas porque siente que tiene un gran respaldo, que lo dicen todas las encuestas de opinión, en la ciudadanía. Y entonces critica a quien se opone y castiga, y en ese estilo tan agresivo y vulgar que usa a veces el presidente para calificar a quienes no piensan como él, es evidente que lo hace porque tiene implícitamente un gran respaldo que lo puede testear a través de las encuestas, inclusive criticando a alguien que tenía o que tiene una imagen también importante como es la vicepresidenta. Pero déjenme que termine con algo que no es de economía. Miren, un amigo conocido porque titular de una consultora muy importante, Jorge Jacobe, tiene la gentileza de enviarme sus relevamientos. Y ahora en diciembre hacen un relevamiento que se llama Los 100 Influyentes. Ellos desde hace mucho tiempo, desde 1995 me parece que era, hacen este ranking, el que está puesto allí, el ranking de influyentes. Hacen una encuesta, en esa encuesta ellos lo que le preguntan, le dan 10 casilleros, que la persona coloque las 10 personalidades que cree que son influyentes o que fueron influyentes en 2024, que pueden ser argentinos, que pueden ser extranjeros, que pueden estar vivos, que pueden estar muertos, que pueden ser políticos, que pueden ser, digamos, se hace ese ranking, ¿no? Y me llamó la atención. Les voy a decir primero cómo dio ese ranking en 2024, porque lo tengo acá. Primero, Javier Milei, ratificando esto que decimos del peso relativo que tiene la imagen del presidente. Segundo, Donald Trump. Tercero, Lionel Messi. Cuarto, Cristina Kirchner. Quinto, Elon Musk. Sexto, René Favaloro. Digamos que Favaloro, desde que se empezó a hacer este ranking, siempre ha figurado. Séptimo, don José de San Martín. Octavo, Mauricio Macri. Noveno, Juan Perón. Décimo, Manuel Belgrano. Ese es el ranking, pero me voy a detener en otra cosa, y es el análisis que ha hecho Jorge cuando presenta este estudio. Les voy a leer 2 párrafos y con esto vamos a cerrar después con una reflexión. Dice Jorge, me permito abordar al revés el análisis de los resultados de nuestro clásico ranking de influyentes, dado que me ha llamado la atención el listado de los personajes salientes mucho más que los figurantes o los ingresantes. ¿Qué dice? Me llamó la atención gente que estaba muy alto y que desaparece. Porque hay mucha fluidez en la opinión de las personas. Y él concluye, entre ese análisis voy a dar un ejemplo que está dado por Jorge ahí, que es Massa. Massa el año pasado, en el 2023, figuraba, en 2024 no figura dentro de los primeros 100. Y hay otros que también salieron, por ejemplo, la cordobesa Diana Mondino, es canciller, que figuraba dentro de los 100 y que en este año no figura ya. Pero, ¿por qué sucede esto? Termina con un párrafo que a mí me parece exquisito, Jorge Jacobe. Dice, como una máquina de picar carne política, la sociedad argentina tritura con un frenesí acelerado. Todo se convierte en pasado rápidamente. Los que ayer nomás eran importantes, hoy son prescindibles. Es una máquina que puede amar y olvidar, votar y olvidar, usar y olvidar, incluso odiar y luego también olvidar. ¿Por qué les traía yo este informe, esta encuesta que presenta Jacobe y Asociados y que lo pueden ver en la página de la consultora? Lo traigo porque sería importante que el gobierno sepa que este apoyo que se refleja en las encuestas y demás también puede ser pasajero. También puede ser que la opinión pública cambie de opinión rápidamente, como lo ha hecho con todos estos personajes influyentes en un año que al año siguiente desaparece. ¿Y por qué digo esto? Porque eso le daría a lo mejor una actitud un poco más humilde al gobierno para escuchar a los sectores, para escuchar las críticas y para intentar corregir aquellas cuestiones que pueden poner en peligro el éxito que hasta ahora ha tenido en materia inflacionaria como consecuencia de mirar solamente ese objetivo, solamente la cuestión financiera y a veces
olvidarse de la economía real. Ojalá eso no ocurra y ojalá se adopten las medidas y los correctivos necesarios para que de una vez, para siempre, Argentina retome una senda de crecimiento sostenida.